Bienvenidos, estamos a la espera de que nos den el banderazo de salida para iniciar nuestro evento. Gracias, buenas tardes. Permita un momento, voy a confirmar. Un momento, gracias. Ingeniero, buenas tardes. Estamos acá en INTECAP. Estamos listos para iniciar, por favor. Los demás directivos se irán integrando sobre la marcha. Gracias. Bueno. Ingeniero Miranda, buenas tardes. Ahorita estamos a punto de iniciarlo, Milik. Esperamos. Buenas tardes, vamos a dar inicio con esta actividad de las generalidades del SINASIG. Mi nombre es Ramiro González, voy a estar moderando este evento junto con mi compañero Axel Miranda y pues quiero hacer un agradecimiento a las autoridades de Contraloría General de Cuentas y también de INTECAP por hacer posible esta actividad. También hacer personalmente el agradecimiento al señor Contralor General de Cuentas, el doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, a la directora de la Dirección de Formación y Capacitación y Fiscalización y de Control Gubernamental, Eti Saraí Castro Chilel, y también, como repito, a las autoridades y la Junta Directiva de INTECAP. También quiero hacer unos pequeños avisos de que en el chat estará habilitado para que puedan hacer sus comentarios y pues irnos integrando en esta tarde. Y vamos a compartir dos formularios. El primer formulario va a ser un formulario de participación para que puedan registrar su asistencia a esta actividad. Y también estaremos pasando posteriormente un formulario de evaluación del evento para que nos den a conocer algunas sugerencias o opiniones que tengan a lo largo de la actividad y nosotros también poder seguir mejorando. Y pues para mí es un gusto presentar al licenciado Julio Adolfo Cruz Brand. Él es auditor público y contador. Él posee más de 20 años en lo que es en firmas de auditoría en el sector privado y desde el 2009
que está laborando en Contraloría General de Cuentas. Actualmente él es docente universitario por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Para mí es un gusto tenerlo acá, licenciado Julio Adolfo Cruz, que estará impartiéndonos las generalidades del SINASIG. Adelante, licenciado, el tiempo es suyo. Gracias, licenciado Ramiro. Es un gusto saludarlos a todos en esta tarde. Vamos a platicar, o voy a platicar un poco de lo que corresponde a las normas de control interno gubernamental, específicamente SINASIG. Voy a presentarles mi PDF, ¿verdad? Para que entremos ya a lo que es el SINASIG. Ponen. Voy a... Bien. Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG. Bueno, lo que se busca dentro de lo que es el control interno precisamente es la salvaguarda de todos aquellos bienes de la entidad, ¿verdad? De los económicos, los recursos materiales, humanos e intelectuales. Y precisamente lo que se busca también a través de la salvaguarda y utilidad de todos estos bienes que encuentra la empresa y recursos es el logro de los objetivos. Bien, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, que es la Organización Central para la Fiscalización Pública Exterior, ha establecido un marco de referencia y de cooperación dentro de todas las entidades asociadas a esta organización, que tiene un estatus especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, que fue fundada en el año de 1953, y lo que busca precisamente es la transparencia en el uso de esos recursos, ¿verdad? Y la rendición de cuentas. Se organiza a través de regiones, y estas regiones lo que buscan a través de sus asociados es compartir conocimientos afines dentro del área donde trabajan. Hay en todo el mundo, ustedes pueden ver que aquí está la OLACEF, la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras, la del Caribe, la de Arabia, la de Europa, Eurosai, la de Asia, del Pacífico y la Afrosai. Todas lo que buscan precisamente es esa confianza de todos los que habitamos en un país con respecto al uso de sus fondos, ¿verdad? Y el control interno forma un factor importante. Es una herramienta precisamente para garantizar ese y para respaldar el uso de esos bienes. El artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala faculta a la Contraloría de Cuentas como la entidad descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos, los bienes hacendarios y del Estado, las municipalidades y todas aquellas entidades que manejan fondos públicos. Y el acuerdo del Contralor General de Cuentas de fecha 8 de septiembre de 2017 a 075-2017 aprobó las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras llamadas ISAI-GT, específicamente SGT para Guatemala. Y de acuerdo al acuerdo número, o conforme al acuerdo número A107-2017 de fecha 10 de noviembre de 2017, se aprobaron los manuales de auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño. Bien, ¿cuál es la relación que existe precisamente dentro de estos manuales y del quehacer de la auditoría de la entidad fiscalizadora superior, Contraloría General de Cuentas acá en Guatemala? Precisamente es el respaldo que representa dentro del quehacer de las etapas de la auditoría, el poder evaluar, el poder opinar, el poder emitir un informe y dar a conocer el resultado de las entidades fiscalizadas. Precisamente el control interno sirve de base para este tipo de proceso que se lleva en la auditoría, porque le da la seguridad razonable de que la entidad está utilizando debidamente todos los recursos que le competen, ¿verdad?
de acuerdo a lo que es su misión y su visión, ¿verdad? Y a lo que se ha trazado dentro de la institución. En todas las fases de la auditoría, nosotros los auditores como tales vemos esos aspectos previos que son el resultado de auditorías anteriores. Si estamos hablando de la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño, que son las que se realizan dentro del quehacer de la Contraloría General de Cuentas, para poder realizarla nosotros tenemos que confiar en ese control interno, tenemos que evaluarlo y es parte del trabajo de la auditoría, no solo los aspectos financieros y administrativos de la institución, ¿verdad? Y la gestión que se está realizando, sino que evaluar ese control interno para que la familiarización, la planificación que realicemos, la ejecución de nuestro trabajo de auditoría y la comunicación que demos o que tengamos con los auditados y la comunicación que vamos a dar a conocer del resultado de ese proceso de auditoría esté basada sobre bases sólidas, bases reales, ¿verdad? Vamos a hablar de los recursos de la institución y posteriormente la auditoría que vendrá hará un seguimiento. Bueno, a ustedes les ha efectuado la Contraloría General de Cuentas más de alguna vez algún tipo de estas auditorías. La financiera, que se refiere, como su nombre lo dice, a los aspectos que se reflejan financieramente en la información de los estados financieros y toda la información que se maneja dentro de la institución. Cuando nos referimos a la auditoría de cumplimiento, estamos hablando de las normativas internas y externas que competen a la institución y en el desempeño, en el logro de los objetivos. Cada una de estas auditorías, de forma independiente o de forma combinada, tienen de base ese control interno. Sin embargo, el control interno no solo es base para la auditoría para nosotros, sino que para evaluar el quehacer de la institución y para ustedes, para principalmente a lo que es la parte administrativa, la de control de la institución, es el poder utilizar esos recursos para los fines que se han trazado. Bien, vamos a hablar ahorita de lo que es el SINASIG. Hemos hablado un poquito de lo que corresponde a la parte relacionada con lo que es la ley y la participación de la Contraloría General de Cuentas y la importancia que para nosotros los auditores reviste precisamente ese control interno gubernamental. Y como entes rectores del control gubernamental se ha emitido lo que corresponde a un documento que centraliza todo lo que es el control interno de las instituciones para tener una guía del qué hacer de cada una de las instituciones con respecto a este control interno, ¿verdad? El acuerdo número A028-2021 del Contralor General de Cuentas del 13 de julio del 2021 aprobó el Sistema Nacional de Control Interno SINASIG y se ha dado a conocer, ¿verdad?, a través de diferentes pues presentaciones con lo que compete a ese control interno gubernamental, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, SINASIG, es un conjunto, de objetivos, responsabilidades y componentes y normas que lo que buscan es precisamente el buen uso de los recursos. Se le llama control interno y el propósito es que contemos, que sepamos y que utilicemos de acuerdo al plan que se tiene dentro de la institución todos estos recursos, ¿verdad? Bien, son de observancia obligatoria, está normado para las entidades sujetas a la fiscalización. Todas aquellas entidades que, como vimos, manejan fondos, ingresos, egresos, donde hay ingresos y egresos que fiscaliza la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Todas las instituciones se rigen a través de esa obligación, ¿verdad?, que tiene la observancia precisamente de este control interno y de todas las normas de auditoría. El propósito es conocer el entorno de control. Bien, ¿cómo está
organizada la institución. Estamos hablando de un proceso administrativo que es lo que llevan ustedes a cabo dentro de las instituciones. Estamos hablando de una planificación, estamos hablando de una ejecución, de un control, de la retroalimentación, pero sobre todo de la toma de decisiones que tiene que estar sustentada por hechos reales, ¿verdad? Por documentos, por recursos, por bienes, por valores que en realidad sean para uso de la institución y en el cual puedan llevar ustedes todo ese proceso administrativo para el logro de esos objetivos. Sirve de base para el diseño de los procesos dinámicos de control interno de las entidades. Esto es lo que busca el SINASIG. Las entidades viven en un ambiente cambiable, ¿verdad? Es dinámico el quehacer de las instituciones. Entonces vamos a tener normas de control interno que hoy en día van a responder a los controles y a las necesidades, con sus controles, a las necesidades que hoy son urgentes dentro de la institución, ¿verdad? Sin embargo, ante ese dinamismo de la sociedad en que están inmersos, de la globalización, las normas de control interno van a ir cambiando, ¿verdad? Entonces, el SINASIG, dentro de su estructura, también pide que se mantenga una evaluación constante de ese control interno y una actualización a través del seguimiento y la participación de los involucrados precisamente en el desarrollo de las actividades. Para alcanzar los objetivos institucionales siguientes, nos dice que sirve el SINASIG: ejecución, eficiencia y eficacia de los recursos humanos. La economía, la eficiencia y la eficacia se refiere a optimizar todos esos recursos, ¿verdad? Pero para obtener el máximo beneficio, no estamos hablando de limitar el uso de esos recursos si es necesario, sino a usarlos económicamente, materialmente, humanamente, de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Y llevar un control del uso, existencia y necesidades que se van a requerir de esos o que van a nacer del uso de esos recursos, ¿verdad? Tiene que existir también los cumplimientos a leyes y regulaciones, y estas tienen que ser también parte de ese control interno gubernamental que exige el SINASIG. Las instituciones se manejan a través precisamente de normativas internas y externas que afectan el quehacer de todos los días de la institución, pues el control interno vela precisamente por ese cumplimiento a esas normativas internas que emanan desde la máxima autoridad para el quehacer de la institución, como aquellas externas, generales, pero las que específicamente tienen que ser parte de la observancia de parte de la institución, ¿verdad? Presentación de información financiera y no financiera. Estos son parte de los objetivos. Cuando hablamos del aspecto financiero, estamos hablando de todas aquellas cuentas, hablemos, contables que surgen de los eventos. Si estamos hablando de estados financieros, se reflejan en esa información financiera monetariamente. Sin embargo, todo eso está sustentado por una serie de controles, de documentos, de autorizaciones, de aprobaciones, pero también existe otro tipo de proceso dentro de la institución. Y aquí estamos hablando del aspecto administrativo. Esas decisiones, esas políticas, esos procedimientos que deben de seguirse, ¿verdad? Hablamos de que, si vamos, por ejemplo, a hablar de inventarios de los recursos que utiliza la entidad, estos pueden llevar un nombre, los eventos o el tipo de inventarios que se refleja en los aspectos financieros monetariamente, con nombres de cuentas contables, y en todo lo que son los documentos internos son parte de la descripción de esa cuenta que está en el estado financiero. Sin embargo, administrativamente también las instituciones llevan otro tipo de control que va más allá del aspecto financiero quetzalizado que tenemos en todos esos informes. Y estamos hablando de las unidades, de las cantidades, del peso, de la calidad, de los recursos que se están utilizando. Ya como un proceso administrativo, también debe de controlarse la cantidad,
dónde vamos a tener esos recursos, cómo se van a usar, quiénes van a tener quiénes pueden requerir, quién va a avalar ese requerimiento de los bienes, ya sean materiales o la utilización de esos recursos humanos e intelectuales que de una u otra forma tienen que ser contratados como recursos de la institución, ¿verdad? Valiosos, cómo se va a controlar el tiempo, cómo está nuestro plan operativo, cómo está nuestra respuesta y el logro de los objetivos a través de las fases y el tiempo trazado para poderlo lograr. Entonces, estamos hablando del uso de esos recursos, no solo financieros, sino administrativos, ¿verdad? La calidad del personal, el perfil que va a tener ese personal para poder responder a las necesidades que se requieren dentro de la institución. Y todo esto conlleva de parte de la administración de la institución una responsabilidad de parte de la dirección, ¿verdad? De el logro de esos objetivos. Y para eso debe tener la certeza de que los recursos se están utilizando de una manera razonable y se está cumpliendo con todos estos objetivos. Estamos hablando de la salvaguarda de los recursos, de la existencia, de los máximos, mínimos, tiempos en que se va a requerir, tiempos en que se va a utilizar, si se va a transformar, en qué tiempo debemos de tener ya un producto terminado o un servicio prestado, ¿verdad? Y cumplimiento de la rendición de cuentas. Vital, fundamental, es la rendición de cuentas, ¿verdad? Ser transparentes en lo que nosotros hacemos implica que podamos rendir cuentas, ¿verdad? Presentar un informe con respecto a esos objetivos, con respecto a esa misión que se tiene, a esa visión que se busca y que debe ser conocida por todos los interesados en la información financiera. Bien, los objetivos institucionales de control y gobernanza, tenemos los objetivos estratégicos, que como ustedes tienen ya dentro de lo que es todo su proceso previo al inicio de esas actividades, planifican el qué hacer de la institución y saben que los objetivos estratégicos son aquellos que a mediano y largo plazo buscan el logro de esa misión y buscan el logro de la visión a la que ustedes se deben, ¿verdad? La que está trazada para la organización donde ustedes trabajan. Esa misión, esos objetivos estratégicos en busca de la misión y la visión son la base de los objetivos operativos. Estamos hablando de objetivos, estamos hablando de los objetivos estratégicos, base para el establecimiento de los objetivos operativos a corto plazo, ¿verdad? Ahí es donde se van a llevar a cabo el qué hacer, el día a día, el uso de todos esos recursos de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a los recursos que se tienen, ¿verdad? Y producto de ese trabajo operativo, de las metas a corto, mediano y largo plazo dentro de un mismo periodo, hablemos de un periodo de un año, por ejemplo, lo que buscan es sustentar ya un objetivo estratégico que va más allá de los resultados de ese año, ¿verdad? Buscando esa misión y esa visión de la institución. Y todo esto tiene que darse a conocer. Tenemos que dar a conocer cuál es el producto del uso adecuado de esos recursos y cuál es el resultado precisamente de esa planificación estratégica y del desarrollo del día a día a través de los planes operativos. Entonces, estamos hablando de los objetivos de información. Estos objetivos de información lo que buscan es dar a conocer el resultado esperado por la institución para que lo conozcan estas otras terceras personas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de objetivos estratégicos, operativos y de información para dar a conocer en forma transparente el resultado, la rendición de cuentas de la institución. Y todo esto también sustentado bajo un cumplimiento normativo. Las instituciones, la vida, se maneja a través de riesgos. Bien, dentro del qué hacer de la institución estamos hablando de riesgos. Se corren riesgos de no lograr los objetivos o de la forma que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento normativo obliga en determinados momentos a que si evaluamos los riesgos, hay riesgos que nosotros por ley no los podemos evitar porque tenemos que cumplir ante una normativa legal. No podemos decir,
aquí hay riesgo, entonces no llevo a cabo este proceso de ninguna manera. Entonces, el riesgo existe en la vida de nosotros, riesgo a la muerte, por ejemplo, desde que nacemos, pero en las instituciones, como personas jurídicas, también tienen un riesgo, ¿verdad? Y ese riesgo es el no logro de los objetivos y de los resultados esperados. Entonces, hay que evaluar esos riesgos. Normas aplicables a las responsabilidades del control interno o en el control interno. Bien, ¿quién es el más interesado en que todos los resultados de la institución se logren? En presentar esa información, estamos hablando de la máxima autoridad. Bien, la máxima autoridad es la que está más interesada y es la responsable de ese control interno, de implementarlo, de que emanan las políticas, los documentos, de tomar en cuenta todo aquello que norme a la institución internamente y que pueda servir de guía en el quehacer de la institución. Estamos hablando de las políticas, de las normativas, estamos hablando de los manuales, estamos hablando de las atribuciones. La máxima autoridad está interesada que en todos los niveles de la organización estén claros en el qué hacer de los procedimientos y procesos y proyectos que se van a ejecutar dentro de la institución. Sin embargo, el SINASIG no exige que no solo sea la máxima autoridad la que esté comprometida con ese control interno. Y yo creo que también la máxima autoridad está con la certeza de que ese control interno no solo es responsabilidad de ellos o de ustedes o de usted como máxima autoridad, sino que tiene que compartirse ese compromiso en todos los niveles. Y el SINASIG pide que esa responsabilidad emane a toda la entidad a través del compromiso hacia el cumplimiento de esa normativa y a la implementación de la misma, que sean también partícipes el equipo de dirección, que sea partícipe el servidor público, que es el que realiza las actividades operativas, y que se emane esa responsabilidad en participación, que se refleje en una participación tanto de todos los niveles, en todos los niveles, tanto en la responsabilidad como la implementación de ese control interno. Y aquí es donde nos habla de la unidad especializada, ¿verdad? El SINASIG nos dice que todos son parte de esa unidad especializada, porque en todos los niveles, el más alto nivel jerárquico hasta el nivel menor operativo de esa estructura organizacional, todos deben de estar comprometidos y todos son parte de esa unidad especializada. Obviamente, dentro de cada uno de los niveles tendrá que haber algún personal que forme parte, ¿sí?, de esa unidad especializada, de recopilar todas las ideas, todos los procesos, todas las sugerencias y ese control interno que ya existe hoy en día y que podemos mejorar como lo pide el SINASIG, ¿verdad? Entonces, ellos van a recopilar en los niveles operativos, en los niveles de dirección correspondiente, la información que compete a ese nivel. Y también a nivel de máxima autoridad tendrá que emanar ese control interno, ¿verdad? Y tendrá que haber parte de la unidad, ser parte de esa unidad especializada, habrá algún personal que se encargue de la recopilación de esa información. Y tendrá que existir dentro de la institución personal que se dedique precisamente al cumplimiento de aquellas cédulas o matrices que pide el SINASIG, precisamente para darle vida a lo que es el documento de control interno, haciendo también y resaltando que el control interno no es nuevo. El control interno ha existido de toda la vida. El interés de las máximas autoridades de la institución radica precisamente en que esos bienes se puedan utilizar para el logro de esos objetivos, ¿sí? Entonces, siempre ha existido ese interés
en el resguardo, en el uso, en el seguimiento de la existencia de esos recursos, ¿sí? Para tenerlos, para poderlos utilizar y poder lograr los objetivos. Esto no es nada nuevo. Lo que está buscando el SINASIG es precisamente centralizarlos y que las entidades, la máxima autoridad, conozca ahora cómo está ese control interno con respecto a los recursos que se tienen. Que el otro año, el siguiente año, vea cómo han mejorado esos controles con respecto a esos recursos. Y ante esa dinámica de las instituciones, vea que siempre se mantenga ese recurso como espera la máxima autoridad para su utilización. Bien, estamos hablando de la máxima autoridad, estamos hablando del equipo de dirección, estamos hablando de los servidores públicos y que esa información debe de estar en toda la organización de la entidad. Pero si vemos dentro de esas normas aplicables, de último está el auditor interno. ¿Por qué el auditor interno? No lo he mencionado. Porque el auditor interno no será parte de esa unidad especializada que compete a la institución para la implementación del SINASIG, sino que será quien, después de implementada, evaluará, ¿sí? Y emanará las recomendaciones pertinentes por el cumplimiento o para el cumplimiento del control interno. No puede ser juez y parte, no puede implementar un control interno porque lo que necesita la máxima autoridad y lo que vamos a ver nosotros, los de la Contraloría General de Cuentas, es que llegó la información a la máxima autoridad, ¿sí? De cómo está hoy en día el control interno y qué se debe de hacer para mejorarlo, ¿verdad? Entonces, la auditoría interna lo que va a hacer es precisamente evaluar el cumplimiento que se le dé a ese seguimiento, evaluar si lo que presenta el SINASIG en realidad está acorde a la realidad de la institución, ¿verdad? ¿Para qué? Para informar a la máxima autoridad no solo de cómo está, sino de los avances y también a través de sus informes o la información que vamos a tener nosotros o obtener nosotros de la auditoría que realicemos, vamos a ver el trabajo que se ha hecho con respecto a ese control interno. Componentes de control interno, normas relativas al entorno de control interno, normas relativas de evaluación de riesgos. Bien, vamos a hablar de cuáles son esas normas, qué es el riesgo y por qué es tan importante ese riesgo, normas relativas a las actividades de control y normas relativas de la información y comunicación. Y de último veremos las normas relativas de las actividades de supervisión. Vamos a avanzar un poco en la presentación y vamos a los componentes del control interno. Normas relativas al entorno de control y gobernanza, integridad, principios y valores. Fortalecer y supervisar la efectividad en el control interno. Bien, normas relativas de evaluación de riesgos, la filosofía de la administración general, la gestión de resultados, la alineación de objetivos, la evaluación de riesgos, normas relativas de las actividades de control, selección y desarrollo de actividades de control interno, directrices generales, normas aplicables al sistema de presupuesto y tesorería, normas relativas de la información de comunicación, información relevante y de calidad, archivo, documentación de respaldo y normas relativas de las actividades de supervisión, supervisión continua y la evaluación independiente. Bien, cuando vamos a hablar de la integridad, vamos al entorno de control y gobernanza, perdón, integridad, principios y valores éticos. Para que un control dentro de la institución responda a las necesidades de resguardo, de existencia, de uso y de seguimiento que se le puede dar a todos los recursos que se tienen en la empresa, se tiene que tener integridad, tiene que contarse con personal que sea íntegro, con principios y valores éticos. Esto nos exige precisamente que exista dentro de la institución un código de ética, pero yo creo que esto va más allá del código de ética. Ya nosotros somos
tenemos nuestros valores, nuestros principios desde que nacemos, ¿verdad? Tenemos emana desde el hogar ese cumplimiento a esos valores, a ser responsables, ¿verdad? A ser honrados dentro de todos ese contexto que implica el qué hacer de la vida de cada uno de nosotros. Pues bien, dentro de la institución debe existir y debe, bueno, antes de contratarse al personal, precisamente es parte de la evaluación de ese control interno, se le investiga a través de recursos humanos, se ve su perfil, se conoce de cuál es su historial, ¿verdad? Aparte de su perfil como profesional, se indaga de ellos, ¿verdad? De su historia, pedimos antecedentes penales, policíacos, cartas de recomendación, etcétera. Pero eso no solo es por el hecho de que entren de por sí a la institución, sino que van a manejar recursos de la institución, recursos que pertenecen al pueblo, ¿verdad? Y que deben de utilizarse dentro de la institución para el logro de los objetivos. Y deben de ser capaces en lo que corresponde a su actividad para llevar a cabo los objetivos, las metas trazadas y lograr la misión de la institución, ¿verdad? La filosofía del control interno. La filosofía del control interno íntimamente relacionadas precisamente con el qué hacer de la máxima autoridad, ¿verdad? El que la máxima autoridad promueva precisamente esos principios y, emanen las políticas, los procedimientos, las normativas, la documentación, la exigencia de parte de la administración para el logro de los resultados, el apoyo para poderlo encontrar y obtener esos resultados. Bien, dentro de lo que es el qué hacer, dentro de lo que es, perdón, dentro de lo que es el qué hacer de la institución, vamos a tener que ver también las políticas de prevención de corrupción, ¿verdad? Ese tipo de políticas también emanan dentro de la institución por el interés de la máxima autoridad. Será la máxima autoridad la que tendrá que velar precisamente por ese tipo de implementación de controles, ¿verdad? Van a haber controles donde básico es, por ejemplo, la rotación de personal, la segregación del personal también en las actividades para que no exista esa colusión o que se pongan de acuerdo precisamente varias personas para el mal uso o el inadecuado uso de los recursos. Y vamos a implementar un código de ética, ¿verdad? Ese código de ética no solo es parte de una implementación, hay que darlo a conocer, hay que obligar a que se cumpla y deben de existir las sanciones pertinentes para aquellos que no lo cumplan. Y todo eso es parte de ese control y de esa gobernanza que se debe de llevar, del quehacer de la institución, en beneficio del uso de esos recursos, ¿verdad? Para el logro de los objetivos. Bien, normas relativas a la evaluación de riesgo, filosofía de la administración general, gestión por resultados, ¿verdad? Precisamente se tiene un plan operativo, se tienen fechas, se tienen plazos, se tienen metas que hay que trazarse dentro de lo que es el desarrollo de las actividades y deben de cumplirse, debe de emanar la información pertinente y llevarse a cabo el proceso administrativo de acuerdo a lo planificado que exige esa planificación, esa ejecución, ese control precisamente de los resultados y el manejo de todo lo que van a ser los recursos para obtener y lograr la eficiencia, ¿sí? Bueno, la economía, eficiencia y eficacia en el uso de los resultados. Alineación de los objetivos. Bien, hay que tener bien claros cuáles son los objetivos de la entidad. Los tenemos que identificar. Tenemos que identificar esos objetivos. Ya hablamos que hay un plan operativo y ese trabajo, esa planificación, ese quehacer también operativo debe de estar trazado con la certeza, uno, de cuál es el producto, cuál es la necesidad del producto que yo estoy elaborando, que yo estoy desarrollando o del servicio que yo estoy prestando y para qué va a servir a las siguientes
fases en las cuales esos productos, que para mí pueden ser un producto terminado, van a ser materia prima para la siguiente fase, ¿verdad? Y debemos de estar conscientes de que el uso adecuado de esos recursos son los que van a coadyuvar a que nosotros llevemos ese resultado. Entonces, cuando hablábamos de que el control, la implementación de esos controles internos se tienen que llevar en todos los niveles, incluso en lo operativo, si existe el conocimiento de cuáles son los resultados que se esperan del uso de los recursos, entonces de ahí mismo van a emanar aquellos comentarios, aquellas recomendaciones o aquellas sugerencias de cómo podemos utilizar bien esos recursos, porque me va a servir. Yo lo menos que voy a desear es que no los tenga o que los voy a desperdiciar o que se están deteriorando. Entonces, en todos los niveles y de acuerdo a los recursos que se necesiten, hay que escuchar a la gente. Es parte de la filosofía de la gerencia, ¿verdad? El hecho de escuchar y el hecho de evaluar y de darle seguimiento a lo que de todos los niveles surjan con respecto a ese cumplimiento del control interno. Se identifican los objetivos en tiempo, ¿sí? En cantidades, en la pertinencia de su presentación y la calidad de los mismos para lograr lo que se ha planificado, ¿verdad? Y alinear los objetivos operativos, los objetivos estratégicos, todos alineados con esa misión a mediano y largo plazo, ¿verdad? Que lo que busca es la visión. Entonces, todo lo que nosotros realicemos en el nivel operativo, en el trabajo de dirección, de los niveles de dirección y en lo que es la máxima autoridad, tienen un propósito. Entonces, todo lo que se realice dentro de la institución debe estar orientado precisamente hacia esos objetivos, alineados. Nada debe de desviarse y eso debe de velar el control interno, ¿verdad? De que todos los recursos se utilicen en un esfuerzo alineado hacia ese logro de los objetivos. Y la evaluación de riesgos. ¿Qué es el riesgo? Bueno, la probabilidad de que un evento desfavorable se lleve a cabo. ¿Y quién es mejor que los que están realizando el trabajo saben que puede ser el riesgo que debe existir con los recursos o que puede existir con los recursos que están utilizando? Claro, ya existen controles, pero ¿serán suficientes? ¿Quién mejor que nadie sabe si esos controles funcionan y si los recursos se están salvaguardando y utilizando de la mejor manera? Aquellos que están en el trabajo operativo, aquellos que lo están realizando, aquellos que los están utilizando. Entonces, hay que escucharlos, hay que pasarles cuestionarios, hay que tener entrevistas, hay que tener reuniones con el propósito que aporten. Y eso es parte del seguimiento y de la mejora que se le tiene que dar al control interno que ahora ustedes van a presentar como resultado de la evaluación que van a realizar o que ya están realizando. Y luego las consideraciones de la exposición a riesgo de fraude y corrupción, que son tan, bueno, hablemos, peligrosos dentro del logro de los objetivos. Si existe fraude, si existe corrupción, si estamos utilizando los bienes y recursos de la institución para beneficios individuales en vez de los generales de la institución que buscan precisamente el logro de los objetivos, debe de identificarse, debe de establecerse las medidas de control necesarias para evitarlo, para evitar ese riesgo, para reducirlo, ¿sí?, al máximo. Y gestionarlo con el propósito de manejarlo siempre, ¿verdad? Y efectos de los cambios en la administración general de la entidad y evaluación de riesgos. Sí, hay cambios en entidad, claro, rotación de personal es necesario, pero pueden haber cambios más profundos, ¿verdad? Dentro de lo que es la administración de la institución. Entonces, el control que se tenga se puede perder. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esos cambios que se vayan dando, ¿verdad? Hay que tener buenos controles para que esos cambios no causen precisamente
desviación y aprovechamiento de los recursos de la institución o el mal uso, ¿verdad? En tiempo, en cantidad, en calidad, que también podría ser otra forma. No hablemos simplemente de fraude o de corrupción, sino que hablemos del mal uso de los recursos, utilizarlos, pero no en el momento oportuno, utilizarlos y tenerlos, pero no en la calidad y cantidad que corresponde, y eso atrase el logro de los objetivos. Todo esto es un riesgo. Muy bien. Normas relativas a las actividades de control. La máxima autoridad y el equipo de dirección velan precisamente por establecer establecer políticas, procedimientos, actividades, manuales, atribuciones, normativas, acuerdos, etcétera, que lo que buscan es precisamente la salvaguarda y el buen uso de los controles y el logro de los objetivos. Bien, habla de políticas y procedimientos para cada puesto de trabajo, procesos relativos a las diferentes actividades. Tienen que haber un manual de procesos, de actividades que se deben de realizar, ¿verdad? Y deben de verificarse su cumplimiento para la eficiencia operativa. Estamos hablando que todo está en busca de esa eficiencia y contribuir al alcance de los objetivos y mitigar el riesgo, ¿verdad? Residual con los niveles de tolerancia. Vamos a ver que estamos hablando, cuando hablamos de niveles de riesgo residual y de niveles de tolerancia. Bien, normas relativas a la información y comunicación, información importante y de calidad, archivo, documentos de respaldo, control y uso de formularios, líneas internas de comunicación, comunicación de grupos de interés internos. Información importante y de calidad. Tenemos que tener el resguardo de todos aquellos documentos y la seguridad del uso también de todos las tecnologías que nosotros tenemos, ¿verdad? Debe de existir documentos de respaldo y estos documentos de respaldo van a permitir el control. Deben de estar impresos, prenumerados, deben de existir autorizaciones, aprobaciones y se les debe de archivar de alguna manera, de forma adecuada para salvaguardarlo, ¿verdad? Viendo las medidas de seguridad, no solo en los archivos de los documentos físicos, sino que también en aquellos documentos que se manejan en los sistemas de informáticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los candados? ¿Cuáles son cuál es la seguridad y los accesos que existen, las claves que hay para y quiénes tienen acceso o van a poder tener acceso y a qué nivel o a qué tipo de documentos para salvaguardar la información que se lleva dentro de la institución. Y se debe de comunicar. Todos deben de saber cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus alcances, cuáles son esos autorizaciones que tienen con respecto al uso de los documentos o de los recursos de la entidad. ¿A quién se los voy a requerir? ¿Quién me lo va a autorizar? ¿Quién me lo va a entregar? ¿Dónde voy a afirmar que yo lo utilicé? ¿Cómo voy a demostrar el uso adecuado de esos recursos? Normas relativas a las actividades de supervisión, establecer políticas y procedimientos, las herramientas gerenciales para realizar esos y llevar a cabo esas políticas y procedimientos, la supervisión continua y puntual con respecto a esas políticas establecidas y el uso de estas herramientas, evaluaciones sorpresivas, independientes, arqueos, por ejemplo, controles, conteos, continuos o sorpresivos que se van a realizar dentro de la institución. Y el énfasis, sobre todo, en los resultados para ver cuál va a ser, ¿sí?, el riesgo y cuál va a ser el impacto con respecto a la misión si se lleva a cabo esos eventos desfavorables que queremos controlar. Capacitación de los equipos de supervisión. Los supervisores deben de contar con las herramientas, con la capacitación, con la preparación y el perfil necesario para poder realizar la labor de supervisión, que va a ir más allá de una supervisión. Y el soporte de la supervisión realizada. Todo lo que se supervise, todo resultado debe ser documentado, debe de poder ser medible para poder corregirlo, para poder evaluarlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se busca? Identificar oportunidades de mejora. No existe un control interno que no busque el logro de los objetivos. No va a existir una supervisión que lo que va a dar como resultado son solo deficiencias.
tiene que dar también mejoras, ¿sí? A esas deficiencias para el control interno y obviamente para que mejore la calidad de los servicios o productos prestados por la institución, los objetivos trazados. La implementación del SENACIG, un enfoque preventivo y de gestión por resultados. Bien, su implementación parte de un plan estratégico. Y cuando hablamos del SINASIG, hablamos del control interno, anteriormente dijimos de que el control interno no es nada nuevo para las instituciones, esto ha existido siempre. Siempre se ha necesitado el uso de esos recursos. Si no tengo los recursos, si no los utilizo de la mejor manera y no los controlo, no voy a lograr mis objetivos. Entonces, dentro de lo que son sus planes operativos anuales y multianuales, que ya están dentro de la documentación que tienen dentro de la institución, ahí va a partir para este primer año y para todos los años lo que requiere ese documento del SENACIG con respecto a sus cédulas y matrices. Ustedes, más que cualquier otro, ustedes que están en el quehacer de la institución, conocen ese su plan operativo, conocen cuáles son los recursos, conocen cuáles son los controles que tienen. Entonces, partiendo precisamente de todo ese plan operativo, del plan multianual y de los recursos que ustedes tienen y han salvaguardado, de ahí nace lo que es el SINASIG. No de lo que digamos nosotros los auditores o lo que diga el documento. El documento es una guía, pero quien conoce más qué recursos deben utilizar o se utilizan para el logro de los objetivos son ustedes. Entonces, el plan operativo anual y el plan multianual son la base para el desarrollo del SINASIG. En estos documentos institucionales se plasman los objetivos a corto y mediano plazo de la institución. De ahí nace cuál va a ser los controles que ustedes necesitan en los recursos humanos, en los recursos materiales, en los recursos económicos, en el respaldo y resguardo de la documentación, producto y de los informes, producto de todo ese uso de los bienes. ¿Quién mejor que nadie que ustedes para implementar ese control y responder a las cédulas y matrices que se presentan dentro del SINASIG? Parte de un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si yo conozco mi plan operativo, mi plan multianual, si yo conozco los recursos, si yo sé cuál es el uso y cuál es el cuidado que tengo que tener de ellos, yo voy a implementar ese control interno. Hablemos de algún material que necesite, por ejemplo, permanecer en un área ventilada o en un área fría o en un área de calor, yo mejor que nadie sé que si no lo tengo ahí, voy a perder precisamente la consistencia de ese bien. Entonces, yo implemento el lugar donde lo voy a tener y las medidas de control para que se mantenga al nivel, al grado que corresponda a la temperatura pertinente. ¿Y cómo voy a evaluar periódicamente que los encargados del resguardo de esos bienes mantengan y cumplan ese control interno? Nadie más que ustedes lo deben de saber. Que hay riesgo, que algo pueda suceder, claro, una baja de energía eléctrica, que un atentado, un temblor que desconecte las medidas de seguridad por ustedes implementadas. Claro que pueden haber riesgos, pero hay que manejarlos, hay que minimizar precisamente riesgos que se puedan controlar, se deben de implementar, ¿verdad? Y los que no, hay que mantener constante supervisión sobre ellos si son necesarios. Legalmente no los podemos evitar, ¿sí? Entonces hay que gestionarlos, hay que buscar la manera de ir controlándolos. Bien, riesgo. Bueno, ya hablamos que la probabilidad y severidad de que un evento afecte adversamente la capacidad de una entidad y cuáles son, ¿sí? Los objetivos establecidos para manejarlos, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas estrategias? Entonces, empezamos por acciones para reducir esa incertidumbre, la incertidumbre que se lleve a cabo esa probabilidad de que el riesgo se dé y que impacte severamente en lo que va a ser los objetivos de la institución. Entonces lo debemos de identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar? Hablábamos que más que nadie ustedes los conocen, ¿verdad? Saben cuál es el riesgo que puede existir en el uso y manejo de todos los bienes económicos, materiales, humanos, intelectuales, ¿verdad? Muy bien.
gestionar el riesgo de los controles, es decir, hay que controlarlo, hay que ver qué vamos a hacer, hay que ver cuáles son las medidas de control y cada cuánto tiempo vamos a estar supervisando o qué tipo de evaluación vamos a hacer para el resguardo precisamente de esos controles. Hay que implementarlos, hay que evaluarlos, hay que identificarlos y tenemos que implementarlos y tenemos que socializarlos para que todos en su nivel conozcan la importancia de ese control interno y que existen medidas, ¿verdad? Y existen sanciones ante el hecho de que no se lleven esos controles, ¿verdad? Y la misión y cumplimiento de los objetivos. Estos controles van en pro del logro de esa misión, ¿sí? Y los objetivos que se trazan para lograrla, ¿verdad? Entonces, esto tiene que concientizarse a la gente, tiene que estar conscientes y comprometidos con esos controles internos. Bien, estamos hablando de estrategias para esas incertidumbres que provocan riesgos que se puedan ejecutar y que, de acuerdo a la probabilidad y severidad, afecten a la institución. Riesgo. Bien, toda institución tiene riesgo. Ya hablamos de que existen normativas de tipo, aparte de eso, aspectos de tipo legal, normativas legales que hay que cumplirlas y no las podemos evadir. Entonces tenemos que gestionarlo y es el proceso de identificar, analizar y cuantificar la probabilidad que los riesgos se materialicen y los efectos. Y para esto vamos a hablar de las rutas de implementación del SINASIG y tenemos la identificación de objetivos, identificar los eventos, evaluar esos riesgos de que la evaluación y la posible respuesta que se pueda dar a esos riesgos, evaluándolos y estableciendo cuál es ese riesgo residual y la tolerancia que vamos a tener hacia aquellos riesgos que no podemos evitar, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos las varias cédulas. Dentro de ellos tenemos que medir la probabilidad que el evento se materialice. Existe una matriz o una cédula que mide y que el SINASIG le presenta dentro de su documento para medir la probabilidad de que el riesgo se lleve a cabo. Y esta está de una probabilidad muy baja a muy alta, valorada de 1 a 5. Está también el impacto que va a tener cuando el riesgo se materialice, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de esa severidad, ¿sí? Y esa severidad también está valorada de 1 a 5 y de muy baja a muy alta. Y el valor, la probabilidad a través de la probabilidad y la severidad, va a haber una mitigación a ese riesgo que se va a valorar de ineficiente a óptima. Bien, ustedes ya conocen, dentro de la lectura que tienen del SINASIG, que existe una matriz de probabilidad o una cédula de probabilidad, y como les estaba platicando, valorada de 1 a 5, de muy baja a muy alta. Y dice, los eventos, muy baja. El criterio, muy bajo. El evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística comprobada. Ustedes lo conocen, tienen todo el historial de la institución y le van a dar un criterio muy bajo y un valor de 1. Eventos que se presentan históricamente en rangos más amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada. Bien, esos eventos tienen un criterio bajo y lo van a valorar en 2. Eventos que se presentan con una frecuencia estadística comprobada en rangos de 3 a 5, criterio medio y valorado en 3. Los que se presentan con rangos de 1 a 3 años, estos van a ser valorados con 4 y van a tener un criterio alto. Y los riesgos que se presentan con frecuencia, entonces estos ya van a ser valorados con el número 5 y va a ser un criterio muy alto. ¿Quiénes lo conocen? Ustedes mejor que nadie, ¿sí? Bien, luego viene el impacto que va a redundar que el riesgo se materialice. Y también tenemos eventos sin impacto en la ejecución de estrategias u operaciones de la entidad, muy bajo, su valor es 1. Eventos que provocan impacto leve en la operación y áreas de apoyo en la entidad, bajo, y su valor es 2. Eventos o efectos que afectan objetivos institucionales no claves y no operacionales, medio, su criterio, y su valoración 3. Eventos que afectan objetivos institucionales y estratégicos, aquí ya viene un poco más delicado, ¿verdad?
claves, pero permite el ajuste. Todavía se puede ajustar, todavía se puede manejar, todavía podemos nosotros implementar controles. Entonces, vamos a tener un criterio alto y su valor va a ser 4. Y eventos que impactan directamente en el alcance de los objetivos institucionales y estratégicos de la institución y provocan interrupción de los servicios o de los bienes que tiene que presentar la institución, su criterio va a ser muy alto y lo vamos a valorar en 5. Bien, ustedes van a saber a través del FODA, a través de los objetivos que ustedes ya trazaron, operacionales y multianuales, cuál va a ser esa probabilidad y cuál va a ser el impacto. Ustedes más que nadie tienen el historial de la institución y saben dónde están sus debilidades. Puede servir mucho los informes de auditoría con deficiencias de control interno que nosotros también hacemos ver, o de algún otro tipo de ente regulador que ustedes hayan tenido dentro de la institución y que haya emanado su informe. Ahí puede servirles. ¿Qué es el riesgo inherente? Es un evento que afecta en el cumplimiento de los objetivos. En ausencia de acciones para modificar la probabilidad y severidad. ¿Qué vamos a modificar? La probabilidad y la severidad. Bien, no existe nada. Bien, es un riesgo inherente. Va a estar latente, ¿verdad? Hay áreas que están así, precisamente con ese riesgo inherente y no hay controles. La combinación de la probabilidad y la severidad representa el riesgo inherente. Quiere decir, vamos a multiplicar la probabilidad por la severidad y ese va a ser el riesgo inherente. Sin embargo, esa multiplicación tiene un efecto de mitigación y ese efecto de mitigación lo vamos a evaluar también y vamos a tener riesgo residual. Es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado controles. Bien, tenemos nuestra probabilidad, tenemos nuestro impacto, la severidad. Vamos a tener controles. Pero, sin embargo, aún a pesar de ello, existe un riesgo residual. Ya hablamos que en las instituciones de gobierno es muy difícil, ¿sí? Que exista, casi imposible, yo diría imposible porque atendemos a leyes, ¿verdad? Que exista, que podamos evitar un riesgo. Entonces, determinados los riesgos inherentes en la matriz, la unidad especializada de la entidad debe definir las posibles respuestas ante ese riesgo. ¿Qué respuestas se va a tener? Entonces, vamos a esas posibles respuestas. Aceptar el riesgo. No se va a adoptar ninguna medida porque el impacto que tiene esa probabilidad y esa severidad no afectan los objetivos de la institución. Entonces lo aceptamos. Evitamos. Ya vimos que se evita el riesgo, pero muy difícil, casi imposible dentro de las instituciones, evitar un proceso que está establecido o un mandato de ley, ¿verdad? Lo tenemos que cumplir. Entonces, evitar es otra forma de poder responder al riesgo, pero dentro de nuestras instituciones, por lo regular, no se da. Reducir el riesgo, adoptar medidas para reducir la probabilidad o la severidad del riesgo o ambos. Si será muy seguido, venémonos y el impacto ya afecta a la institución, entonces tenemos que implementar medidas, ¿verdad?, de control y tenemos que evaluar procesos, procedimientos de evaluación de ese riesgo para llevarlo gestionado, controlado, ¿verdad? Bien, compartir. Se reduce la probabilidad si nosotros compartimos ese riesgo. Por ejemplo, hablemos de compartirlo con algunas instituciones de seguros, ¿verdad? Que el impacto siempre se va a dar, pero compartámoslo. Vamos a compartir el efecto o el impacto que va a tener ese riesgo, si es económico, con una entidad de seguros, por ejemplo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de gestionar el riesgo. El riesgo tendrá que ser administrado y la entidad. ¿Me escucha? Sí, ¿le escucho? Sí, solo quiero hacer una breve interrupción, Julito, para hacer el recordatorio de los formularios de participación y también los formularios de evaluación que se transmitieron a través del chat y que también, Milik, por cuestiones de tiempo, no sé si podríamos hacer unas conclusiones acerca de las generalidades del sistema de control interno gubernamental, para que pues ya después de estas conclusiones terminemos el evento, ¿verdad? Por las cuestiones de tiempo, compañeros. Muy bien, muchas gracias, licenciado Ramiro. Claro que sí. Bien, entonces, gestionar el riesgo. Bueno, vamos a tener una matriz de gestión donde nos va a decir
el resultado de la probabilidad y del impacto va a ser medido por estas capacidades de mitigación que ustedes van a poder leer en el documento de SINASIG y si quieren posteriormente pues solicitar a la dirección una presentación práctica ya con respecto a estas matrices. Ya no hablamos de generalidades, sino que hablamos de esa aplicación directamente ya en una a través de una presentación o de una plática o una sesión ya solo dedicada a la práctica, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla que para esto es el resultado de la multiplicación de la probabilidad y la severidad la debemos de dividir dentro de la capacidad de mitigación. Esta capacidad tiene su descripción dentro del documento y eso lo van a leer y evaluar y insisto, son ustedes los que van a conocer de esa información. Posteriormente se tendrá una matriz de tolerancia de riesgo donde vamos a ver la priorización de ese riesgo de verde, amarillo y rojo de acuerdo al resultado que va a tener de esa evaluación que van a hacer de la probabilidad y de la severidad, ¿verdad? Y de la forma y el resultado que nos dé la aplicación de lo que va a corresponder a la capacidad de mitigación. Bien. Posteriormente se tendrá que presentar la matriz de evaluación de riesgos que lo pide el SINASIG, que es un resumen de o nacen de el resultado de la matriz de probabilidad y de severidad y de la mitigación. Y aquí nos explica, nos dan la descripción, el uso precisamente de esa matriz de riesgo. Posteriormente tendrá que haber un plan de evaluación de riesgos para que se puedan presentar cuáles van a ser las medidas que se van a llevar a cabo para corregirlo, ¿verdad? Y vamos a tener una presentación gráfica a través de un mapa de riesgos para facilitar precisamente el entendimiento de esos resultados y va a haber un mapa de continuidad de evaluación de riesgos, ¿verdad? Donde se tendrá que ver o hacer ver cuáles fueron las deficiencias y cuál es el trabajo que se va a realizar para la corrección respectiva. Bien, producto de todo este trabajo, se tendrá que estructurar un informe donde va a existir una carátula, un índice, la introducción de qué es el control de la institución y cuál es el propósito del SINASIG, el fundamento legal para que ustedes la suban a su portal, los objetivos generales y específicos, el alcance de la evaluación que ustedes hicieron y los resultados del componente de control interno. Y se va a tener que presentar la matriz de evaluación de riesgos el 30 de abril de 2022, el mapa de riesgos el 30 de abril de 2022, el plan de trabajo de evaluación de riesgos el 30 de abril del 2022 y el informe anual de control interno también en esa fecha, 30 de abril de 2022. Y va a haber una matriz de continuidad donde ustedes van a desarrollar correcciones, arreglos de acuerdo al plan de trabajo a esas deficiencias que puedan tener en esta presentación del 30 de abril y esa la van a presentar el 13 de enero del 2023 como resultado precisamente del trabajo realizado. Hoy en día se necesita saber cómo están las instituciones. Bien o mal, con respecto al control interno, hay que presentarlo y ahí se presenta el plan de trabajo que van a tener para el siguiente año. El siguiente año, entonces, ya van a haber resultados con respecto a ese control interno. Bien, entonces yo dejo mi plática aquí. Les agradezco por su presentación. Disculpen el tiempo. Insisto, pueden ustedes requerir a la dirección una sesión práctica con respecto a matrices directamente a la Dirección de Formación y Capacitación, ¿verdad? De la Contraloría General de Cuentas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Ramiro. Yo dejo de presentar. Excelente. Muchas gracias a usted, licenciado, por la disertación el día de hoy de estas generalidades del SINASIG y pues hacer el recordatorio también a los participantes de los formularios en el chat. Para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes compartiendo esta actividad y nos vemos en una próxima actividad. Hasta luego, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos. Gracias a todos. Muy buena tarde.